Muchos pensamos que los fantasmas no pueden hacernos ningún daño. Sin embargo, existen historias que hablan sobre encuentros paranormales que terminaron con la muerte de alguien. Por eso, en este vídeo, conoceremos 8 encuentros con fantasmas que terminaron en tragedia. Número 8. El espectro que mató a 10 personas. En el poblado de Tazaban, en Tailandia, ocurrió una terrible tragedia. 10 de sus habitantes murieron, uno cada día, durante 10 días consecutivos. El hecho llamó la atención de las autoridades, quienes iniciaron una intensa investigación. Durante las pesquisas, descubrieron un patrón extraño que se repetía en todos los casos. Al parecer, todos los hombres que fallecieron estaban pasando una noche normal en sus casas, pero alrededor de las 9 de la noche, escuchaban que tocaban a la puerta, aunque ningún otro miembro del hogar lo percibiera. Los hombres abrían la puerta y se quedaban mirando fijamente a la nada. Después, cerraban la puerta y se dirigían directamente a sus camas sin pronunciar palabra. Al día siguiente, amanecían sin vida. El caso se tornó aún más extraño cuando una médium aseguró que las muertes eran causadas por un ente conocido como la viuda, un espíritu maligno que atacaba a los hombres. La médium aconsejó a los habitantes del pueblo colgar una camisa roja afuera de sus casas para evitar su aparición. Aunque muchos eran escépticos, todos en el pueblo siguieron su consejo, y extrañamente, las muertes de este tipo cesaron de inmediato. Número 7. La tumba maldita de Carl Pruitt. Carl Pruitt fue un hombre que vivía en un pequeño pueblo estadounidense llamado Pulaski County. Carl pasó a la historia del pueblo debido a que, en 1938, encontró a su mujer con otro hombre en la cama. Carl, cegado por la rabia, la estranguló con una cadena, y luego se suicidó. Fue enterrado en un cementerio completamente diferente al de ella. Con el tiempo, la gente empezó a notar que, entre la decoración normal de la tumba de Carl, comenzaba a aparecer una cadena muy parecida a la que utilizó para matar a su esposa. Un día, un grupo de chicos que andaban por el cementerio se encontró con la tumba de Carl. Uno de ellos arrojó una piedra a la lápida, rompiéndola. Al regresar a casa, la cadena de su bicicleta se rompió, de manera extraña, se enredó en su cuello, matándolo por estrangulación. La madre del joven, días después, atacó la lápida de Carl con un hacha. Esa misma tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero de su patio, resbaló, y el tendedero se enredó en su cuello, causándole la muerte. Estos casos dieron origen a la leyenda de la maldición de Carl Pruitt, y se dice que quien moleste su tumba terminará estrangulado por el fantasma del hombre. Con el paso de los años, 2 policías y otro hombre murieron extrañamente estrangulados por distintos objetos después de visitar la tumba maldita de Carl Pruitt. Número 6. El fantasma del agujero. En la infame prisión de Alcatraz, un tétrico cuarto servía como celda de castigo para aquellos que no se comportaban. El cuarto era conocido como el agujero. Allí, los presos pasaban varios días en total oscuridad, recibiendo solo una ración de pan y agua cada 3 días. Usualmente, los reclusos que eran confinados en el agujero salían con problemas mentales. Una noche, un prisionero encerrado en el agujero comenzó a gritar desesperadamente. Decía que una bestia de ojos rojos brillantes estaba allí y quería atacarlo. Sus gritos fueron ignorados, y unos minutos después, finalmente se detuvieron. A la mañana siguiente, cuando los guardias hicieron la ronda, encontraron al recluso muerto, con heridas impresionantes que nadie pudo explicar de dónde provenían, lo que confirmó que sus gritos fueron completamente justificados. Número 5. El ente de la casa de los Bell. Durante el siglo XIX, John Bell y su familia se establecieron en un pequeño condado de Tennessee. Desde que llegaron a su nuevo hogar, comenzaron a quejarse de algo que no los dejaba dormir por las noches.
John aseguraba que siempre que cerraba los ojos, veía un temible perro que corría hacia él. Los niños decían que durante las noches, algo les arrebataba las cobijas y los movía de sus camas violentamente. Ante la insistencia de la familia, el sheriff del condado se acercó a la casa, pero antes de entrar, sintió que algo lo paralizaba por completo. Cuando volvió en sí, corrió rápidamente hacia su caballo y abandonó el lugar. Al día siguiente, recomendó a John que abandonara la casa. Pocos días después, los Bell amanecieron muertos. Todos se encontraban en sus camas con una expresión tétrica en sus rostros, y nunca se pudo explicar la causa de su fallecimiento. Número 4. Una noche en la casa de los asesinatos de Villisque. La casa de Villisque Axe es famosa por su tétrica historia. En junio de 1912, alguien se infiltró en la casa durante la noche y asesinó a todos sus habitantes. Un hombre, su mujer, sus 4 hijos y 2 amigos de los niños que estaban allí pasando la noche fueron atacados salvajemente con un hacha. El crimen quedó impune y nunca se supo quién cometió semejante atrocidad. Con el tiempo, la casa adquirió fama mundial al punto de convertirse en una atracción turística que ofrece tours nocturnos. Durante uno de los tours, un hombre llamado Robert Larsen, de 37 años de edad, se alejó del grupo repentinamente y entró en una de las habitaciones de la casa. Unos momentos después, apareció con un puñal clavado en su pecho. El hombre sobrevivió, pero quedó varios días en estado de coma. Según las investigaciones, la herida fue autoinfligida. Sin embargo, Robert asegura que no fue él quien se hirió. Contó que vio una extraña sombra en la habitación que llamó su atención, entró para ver qué era, y allí perdió el conocimiento. Aunque la versión oficial sostiene que el hombre se apuñaló a sí mismo, Robert asegura que fue atacado por la sombra. Número 3. La maldición del niño que llora. Hace unos días hablamos de los objetos malditos más famosos del mundo. Entre ellos se encuentra una pintura que ha logrado gran notoriedad por estar maldita, El niño que llora. Una serie de cuadros que se popularizó en el Reino Unido, pero que poco a poco fue generando pánico entre las personas. Se dice que en todos los hogares donde han estado estas pinturas, se desata un incendio que destruye las casas, pero, extrañamente, los cuadros permanecen intactos. Se piensa que el cuadro está poseído por un ente que causa los incendios. Extrañamente, las autoridades nunca han dado una explicación convincente sobre el origen de los incendios, lo que ha alimentado la leyenda de la maldición de los cuadros. Número 2. Los cazadores cazados. Mark y Debbie Constantino fueron una pareja de cazadores de fantasmas que lograron gran reconocimiento por su trabajo, especialmente en el programa televisivo Ghost Adventures. Lamentablemente, su final fue tan oscuro que muchos aseguran que ambos fueron víctimas de posesiones demoníacas. Mark y Debbie se conocieron en el mundo paranormal debido a que ambos poseían ciertas facultades que los hacían muy solicitados en las investigaciones paranormales. Un día, la pareja realizó un exorcismo en una casa donde un demonio se había apoderado de un niño. Sin embargo, no sabían que ese sería su último trabajo juntos. Poco después, la situación entre ellos se volvió tensa y decidieron separarse, iniciando el proceso de divorcio. Debbie se mudó al apartamento de un amigo, donde estuvo varias semanas hasta que una tarde la policía descubrió el cuerpo de este hombre asesinado, sin rastro de Debbie. La policía comenzó las investigaciones y Debbie se convirtió en la principal sospechosa del crimen. Horas después, la encontraron en el apartamento de la hija de Mark, su exesposo y compañero de profesión. Cuando la policía llegó, encontraron los cuerpos sin vida de Debbie y Mark. Según las investigaciones, Mark asesinó a Debbie y luego se suicidó. Aunque la conclusión oficial fue que se trató de un crimen pasional, las personas cercanas a la pareja aseguran que ambos estaban siendo atormentados por el demonio que habían exorcizado en su último trabajo juntos.
Número 1. La maldición de Tutankamón. Tal vez sea el caso de muertes relacionadas con un ente del más allá más famoso de la historia. Siempre se ha pensado que las tumbas de los faraones egipcios no solo son grandes y majestuosas, sino que están protegidas por algún tipo de maldición que acaba con la vida de cualquier persona que perturbe su descanso eterno. Ningún caso ha sido tan bien documentado como el de Tutankamón y el equipo de arqueólogos que participó en su excavación. En 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter, acompañado de un gran equipo de expertos en arqueología y excavación, realizó el que quizá ha sido el mayor descubrimiento en la egiptología de la historia reciente, la tumba de Tutankamón, el mítico rey egipcio. Lo que ni Howard ni ninguno de los miembros del equipo pensaron es que el mismo descubrimiento que les daría fama y reconocimiento mundial sería también el que los llevaría a la tumba. Tan solo unos días después del hallazgo, todas las personas que participaron en la apertura de la tumba de Tutankamón fueron muriendo una a una por causas inexplicables. Incluso Lord Carnarvon, quien financió la expedición, murió unos meses después. Para los egiptólogos y los creyentes en lo paranormal, es evidente que estos hombres fueron víctimas de las maldiciones egipcias y que la muerte les llegó como consecuencia directa de haber interrumpido el descanso eterno del rey de Egipto. Todos los casos que vimos en este vídeo terminaron tristemente con la muerte de alguien, y lo único que tuvieron en común es que esas personas tuvieron algún tipo de conexión con entidades del más allá. Antes de morir. No cabe duda de que esto sienta un precedente inquietante, y nos pone a todos a pensar dos veces antes de negar rotundamente la existencia de estas energías provenientes de otros mundos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y compartirlo. Nos vemos en una próxima ocasión.